se titula La tiranía de la igualdad, dice: ¿por qué el proyecto de la izquierda destruye nuestras libertades y arruina nuestro progreso? E irónicamente está dedicado a los igualitaristas de todas las tribus. ¿Qué pretendes con esa dedicatoria, Axel? Mira, voy inmediatamente a tu pregunta, que quisiera simplemente por el tema de la columna que se mencionaba, la educación no es un derecho, que es algo que también dijo Michelle Bachelet, cuando ella dijo que no le parecía que su hijo, si ella podía pagarle la educación, estuviera gratis. Entonces, para que no suene así como que quedó una cosa así desalmada, que la gente no tenga educación, no. La idea de la que la educación no es un derecho es que los recursos se prioricen en la gente que los necesita y que los que pueden pagar la universidad básicamente se la paguen, y por lo tanto no puede ser un derecho en el sentido que se pretendía. Porque ¿cómo garantizarlo? En ese caso sería gratis para todo el mundo y es una política regresiva, los pobres financian a los que más tienen y por lo tanto hay un desperdicio de recursos y una transferencia de riqueza de abajo hacia arriba, y eso a mí no me parece bien. Eso es lo que quería. Y por lo demás el gobierno acaba de reconocer que como la plata no alcanza, la educación no va a ser un derecho para todos, ¿no es cierto? Lo acaban de reconocer ellos mismos. Así que al final me dieron la razón después de haber criticado tanto. Claro, pero se mantiene el mismo objetivo. Se mantiene el objetivo, sí, pero en el fondo ellos han dicho no podemos, porque como es un bien económico, yo no dije bien de consumo, bien económico, hay que financiarlo y no nos alcanza la plata. Ahora, yendo a la dedicatoria que tú dices, los igualitaristas de todas las tribus, bueno, es que el impulso igualitario más básico, es un impulso que viene de la época en que nosotros vivíamos en tribus, hace milenios, digamos, y que en estructuras tribales teníamos un jefe que se encargaba de que a nadie efectivamente le faltara nada, pero no existía la libertad personal tampoco, porque tú tenías que estar completamente sometido a los dictados de la autoridad para que la tribu pudiera subsistir, el jefe tribal, digamos. Y de ahí quedan ciertas reminiscencias, ciertos impulsos que en la teoría, en la filosofía se han estudiado mucho, en la antropología también, y que por muchos siglos, más que siglos, por milenios, decenas de miles de años nos permitieron sobrevivir. Entonces, cuando yo hablo de todas las tribus, hablo también de la gente derecha. La gente derecha no cree en la libertad, muchos de ellos, la mayoría yo diría, ni en las libertades morales, que por lo menos la izquierda sí cree más en eso, en temas valóricos, y con lo cual yo comparto más con el mundo más de centroizquierda, ni obviamente mucho en la libertad económica, a pesar de que hay una mayor sensibilidad por las libertades económicas en lo que se conoce como la centro-derecha. Entonces, a los igualitaristas de todas las tribus es básicamente a todos los que creen que la igualdad es lo que debe imponerse por la fuerza. Y de hecho están mencionados y criticados unos y otros a lo largo del libro, que, déjame decirlo, Mirna, es sumamente provocativo porque es frontal en su crítica justamente a esas doctrinas igualitaristas que tú una y otra vez, Axel, calificas de primitivas, como acabas de insinuar. Sí, es que hay una frase, perdona Mauricio que te interrumpa, solamente una frase que yo te consigné, no sé si del libro, pero de algunas declaraciones que tú has hecho al propósito del tema de la igualdad. Dice que todo el mundo intenta vivir a expensas de todos los demás. ¿Podrías explicarlo mejor? No, esa es una frase que yo tomé de Bastiat, de Frédéric Bastiat, que fue un gran economista del siglo XIX, en que él definió el Estado, donde él dijo, mira, el Estado al final es esa gran ficción en virtud de la cual todo el mundo quiere vivir a expensas de todos los demás. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo en que el Estado se presta, y eso lo confirma la teoría económica, la economía política, eso es así, se presta para que grupos de interés lo capturen y se beneficien a expensas de otros. Eso nadie lo puede discutir, creo que estábamos todos de acuerdo, y me refería a eso. Ahora, que el Estado tiene un rol fundamental, a mí no me cabe la menor duda. Primero, en asegurar nuestras libertades, nuestros derechos de propiedad y a la vida y ese tipo de cosas, la criminalidad, controlarla y todo lo demás. Y en segundo lugar, de apoyar a aquellos que no han podido participar en el proceso de progreso y que por alguna razón están abajo, de la manera más efectiva posible, y por lo tanto el Estado tiene un rol en la política distributiva. Lo que no puede haber, y por eso yo hablo que el igualitarismo es primitivo, esa cosa de nivelar hacia abajo, de que todos, mejor que estén peor pero igual, a que todos estén mejor desigual. Eso es contra lo que yo me pongo, pero que todos estemos mejor y que el Estado asuma un rol en eso, yo soy partidario. Por eso cuando hablo de el igualitarismo primitivo me refiero a esto de bajar de los patines a los que andan más rápido, para usar la famosa frase del ministro Izaguirre. Sí. Eso me parece a mí intolerable. Pero a ver, estamos con Axel Kaiser, él es abogado y es doctor en filosofía, ¿no es cierto? Sí. Axel acaba de terminar un doctorado en Alemania, él está sacando su libro La tiranía de la igualdad. Tú dices grupos de interés que se favorecen del Estado, pero yo podría, digamos, entender de esa frase que tú te estás refiriendo, por ejemplo, a los sectores vulnerables que tienen, por ejemplo, una ficha de protección social mediante la cual acceden, por ejemplo, al subsidio de una vivienda, a bonos, por ejemplo, que permiten entonces suplir la falta de recursos. ¿Son parte de esos grupos de interés que tú dices? No creo que sean esos los grupos de interés organizados con la mayor cantidad de poder de lobby. Me refiero fundamentalmente
a ya sea grupos empresariales, ya sea grupos sindicales, a gente como los trabajadores de Codelco, que capturan una empresa que es de todos los chilenos. Y los poderes políticos, ¿te refieres? Grupos de interés privado, pero que capturan a los políticos, hacen lobby para ellos beneficiarse, ¿no es cierto?, a expensas del resto. Típico ejemplo son, por ejemplo, los subsidios. Llegan grupos ya sea de agricultores o de empresarios X, todo pide un subsidio. O ciertos sectores de la actividad económica que piden barreras a la entrada, que los regulen. La gente cree que la regulación beneficia al consumidor. La verdad es que en general lo perjudica, porque la regulación pone barreras a la entrada que impide la competencia de otros actores y por lo tanto impide que bajen los precios. Ese tipo de grupos de interés. También obviamente hay grupos de interés organizados de ciudadanos que esperan beneficios. Por ejemplo, los estudiantes que querían educación superior gratuita sabiendo que en realidad los recursos los deberíamos priorizar en las salas cunas y en realidad en las guaguas de Chile y no en la gente que está estudiando en la universidad, que tiene otras formas de financiar y que además es regresivo porque termina el resto financiándole a ellos la inversión en su capital humano que les va a permitir a ellos ganar más plata el día de mañana. Entonces, ese también es un grupo de interés organizado que quiere beneficiarse a expensas del resto. Y así sucesivamente hay muchísimos grupos. Y obviamente los políticos también salen elegidos en la medida en que a la gente que los apoya, los grupos que los apoyan, les prometen beneficios. Así funciona este negocio. Entonces, eso es contra lo que yo me opongo, no de ayudar a la gente que tiene necesidad. Ahora, hay que ayudarla de manera tal de no condenarlas al asistencialismo, a trampas de pobreza a la cual no puedan salir y darles los instrumentos para que el día de mañana puedan pararse sobre sus propios pies, que es lo que toda persona al final aspira y toda familia quiere para poder mantener su dignidad y no depender permanentemente del poder político. Seguimos conversando con el abogado Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso y autor del libro que estamos comentando, La tiranía de la igualdad. Axel, me gustaría precisar lo siguiente. El libro se construye básicamente, y tú lo asumes así, y a lo largo del libro en todas sus páginas está así referido, para contradecir y rebatir los argumentos de otro libro que se llama El Otro Modelo, que apareció en su minuto cuando se inauguraba este gobierno, que es del abogado Fernando Atria, del economista José Miguel Benavente, Javier Couso, abogado también, de Guillermo Larraín, economista, y del cientista político Alfredo Yuañán. Un libro que tú diagnosticas de alguna forma que se convirtió en la suerte de Biblia o de marco de referencia de toda la construcción del programa de Michelle Bachelet. Y en la página 124 tú destacas que en el libro se plantea que la esfera de lo público es la esfera en la que idealmente cada uno recibe lo que necesita mediante formas de provisión que se financian con impuestos. Así puede decirse que cada uno recibe conforme a sus necesidades y aporta conforme a sus capacidades. Eso es textual del libro del Otro Modelo. Eso es de ellos, sí. Y eso es igual, dices tú, tú lo apuntas aquí, vea lo que dijo Karl Marx en su famosa crítica del programa de Gotha. En la fase superior de la sociedad comunista podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en su bandera, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. O sea, casi textual, la filosofía del Otro Modelo, que inspira el programa de Michelle Bachelet, a tu juicio es netamente marxista. No, el punto es el siguiente. Ellos citan a Marx, o sea, endosan, no lo citan, pero endosan la tesis de Marx de cada cual según su capacidad, cada quien según su necesidad. Esa es una cita que supone la eliminación del mercado. Y ellos dicen en ese libro que el mercado debe efectivamente eliminarse de todas las áreas que ellos consideran derechos sociales. El mercado no puede asumir ningún rol. En otras palabras, ustedes no pueden aportar ningún peso de su bolsillo para la educación de sus hijos, por ejemplo, porque eso es algo que debería estar completamente controlado por el Estado en cuanto a derecho social. No debería existir colegios particulares pagados ni particulares subvencionados, nada de eso. Lo mismo se aplica a la salud. Y además ellos dicen que el catálogo de derechos sociales no es finito. Es decir, cualquier cosa que el día de mañana se entienda como derecho social, según cómo va evolucionando la discusión pública, tiene que ser pasado a la esfera estatal. Se suma a la lista. Se suma a la lista. Eso a mí me parece extremadamente peligroso porque, primero, no tienes un límite de ver dónde para la intervención del Estado. Segundo, ¿por qué te van a prohibir a ti disponer de tus ingresos para darle la mejor educación que tú puedas a tus hijos? O sea, eso es algo que a mí me parece bastante, no solo injusto, sino que bastante mal desde el punto de vista de los efectos que tiene. Y esa es la teoría básicamente que hay detrás, que lo que son los derechos sociales son ámbitos que tienen que estar fuera de la decisión de las personas. Tiene que decidir el poder político y los burócratas qué es lo que es bueno para ti en esos ámbitos. Eso ha sido el marco teórico que un poco inspiró originalmente las reformas del gobierno, o que las inspiró de frentón originalmente,
y que están llevando a los pésimos resultados que conocemos hoy y a la baja en la popularidad en las encuestas también de esa misma reforma. Axel. Entonces, contra eso es contra lo que yo me opongo, que a ti te obliguen a hacer cosas que tú no quieres o que te impidan hacer cosas que tú quieres con lo que es legítimamente tuyo. Sí, vamos a la historia y vamos a lo concreto que le afecta a los ciudadanos. Estamos con Axel Kaiser, él es el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, entregando su último, hablando de su último libro, La tiranía de la igualdad. A ver, Axel, en Chile se aplicó a ultranza un modelo privatizador de la educación, de la salud, de la economía, ¿no es cierto? Y hablemos entonces de fundamentalmente lo que pasó en la década de los 80. ¿Y qué pasó? Una educación privatizada en extremo, que se le entrega a las municipalidades, a los colegios subvencionados, es decir, un Estado que en lugar de hacerse cargo, le entrega el dinero, ¿no es cierto?, a privados para que se hagan cargo de la educación, ojo, siempre de los más pobres, no estamos hablando de la educación particular pagada de los colegios de este país. ¿Y cuál fue el resultado? Una pésima educación, una educación por el suelo. Un joven que entra a esa educación no tiene grandes posibilidades de llegar más allá de un cierto límite, y eso es lo que estalla finalmente en la crisis del 2011. ¿Hasta cuándo en Chile para poder tener una buena educación tienes que tener plata para pagar? Lo propio pasó con la salud. ¿Cómo respondes tú frente a ese modelo que se aplicó a ultranza justamente en este periodo y que no mostró buenos frutos? Que me muestren la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que me muestren la evidencia. La educación chilena, escolar chilena, primero, nunca ha sido, buena. Antes del modelo que tú estás describiendo, era peor. La mayoría de los niños ni siquiera iba al colegio, digamos las cosas como son. O sea, había menos acceso. Ahora había mucho menos acceso. Pero no era peor. Y la calidad promedio en general por lo mismo era peor. También tienes otro factor. La educación chilena, de colegio y público, estoy hablando en general, es la mejor de América Latina, no es buena, todos lo sabemos, pero es la mejor de América Latina. Eso tampoco era el caso antes. Entonces, que a mí me muestran la evidencia, dónde está ese paraíso de la educación, donde todo el mundo iba y tenía colegios espectaculares y todo, antes de la década del 90, antes de la década de los 2000 y antes de la década de los 80. Eso no existe, es un mito. O sea, yo te puedo decir que mi familia, mis padres estudiaron en 2 colegios públicos, Liceo 7 y Liceo Las Tarrias. Perfecto, era parte del 10-15%. Totalmente de acuerdo, y por eso te acepto el argumento del acceso a la educación, que era más restringido, pero de que era una educación de calidad, te aseguro que era mucho mejor calidad de la que fue en los 80. No, depende de cómo tú lo... Ahora, si tú estás hablando de que la calidad... es un privilegio de unos pocos, como era en el caso de la época de tus padres, entonces yo creo que tenemos un problema. No, por lo que estoy diciendo otra cosa. Si tú masificas la educación, evidentemente, esto lo ha dicho el mismo Carlos Peña, evidentemente tú no puedes esperar que tengas exactamente los mismos resultados que tenían una educación que era para privilegiados, financiada por los más pobres, porque cuando tus papás iban a la educación escolar pública, la financiaban todos los que no iban a la educación escolar pública con sus impuestos, y eso es sumamente injusto. Hoy día no es así. Entonces hay que comparar lo que es comparable. Y lo que sí, en todo caso, hay que decir es que esta reforma educacional no va a resolver. O sea, el que crea que esta reforma educacional va a mejorar la calidad de educación, que hable con José Joaquín Brunner y Mariana Elwin, que no creo que sean precisamente los más neoliberales del mundo. Para cerrar solamente este punto. No va a resolver ese problema, lo va a empeorar. Y dicho sea de paso, todos los que están haciendo esta reforma están igual a sus hijos, los tienen en colegios particulares. Axel, solo para cerrar este punto, tú has estudiado en Alemania, yo también he vivido en Alemania, mi familia está allá, me imagino que tú tendrás, no sé si familia en Alemania, da lo mismo, pero estuviste 5 años estudiando en la Universidad de Heidelberg. Y la educación de todos mis hermanos, educación escolar, fue financiada por el Estado, garantizada por el Estado, y fuera lo que fuera, fueran los deseos de ellos, si quisieran ir o no a la universidad, el Estado no la sociedad alemana, podríamos decir, no les cortaba ese derecho. Entonces, ¿cómo se combina esto que tú dices con aquello que ocurre en una de las economías más desarrolladas del mundo? Bueno, ocurre lo siguiente, en Alemania, de partida es un país rico, nosotros no lo somos, pero además hay otro factor. Hoy día se está transitando un esquema de colegios particulares subvencionados en Alemania. O sea, los alemanes están cada vez más decidiendo por la educación particular subvencionada, cosa que acá estamos yendo en la dirección completamente contraria. Pero además te digo otra cosa. De hecho, Alemania hoy no tiene, para el desarrollo que tiene, los mejores sistemas educativos del mundo. De hecho, la educación estatal en Alemania ha ido cayendo sistemáticamente en su calidad en los rankings, y esa es la razón por la cual la gente está optando, y el Estado la apoya, a colegios donde ellos también paguen para sus hijos. Y eso está pasando también a nivel europeo, lo mismo con las universidades. Cada vez en más países se está empezando a cobrar. Alemania había introducido también los aranceles universitarios, algo que no existía. Después, por razones de política, protesta y todo lo demás, los grupos de interés los volvieron a bajar, pero la idea que tienen es volver a reintroducirlo en algún minuto, cuando la condición política lo haga viable. Entonces,
Estas son cosas que ahí sí, es cierto, hay países que han podido financiarlo porque han tenido booms económicos, son extremadamente productivos, son muy ricos, tienen 4 veces el ingreso o 2 veces el ingreso per cápita que tenemos nosotros, y por lo tanto, claro, han tenido esa posibilidad, pero tampoco hay que olvidarse que mismo en Alemania el 70%, 80% de la gente que va a la universidad son de padres que ya fueron a la universidad, es decir, es una educación superior que beneficia fundamentalmente a los más aventajados de la sociedad. Claro, pero nadie te puede impedir llegar. Del mundo. Sí, pero nadie te impide llegar porque no tengas el dinero para pagar la universidad. Pero ojo, que eso tampoco es lo mismo que hablar de educación gratuita, porque tú puedes tener un sistema de educación con arancel y todo, con muchas becas para gente talentosa, o crédito a tasa subsidiada, lo que tú quieras, que no tiene los recursos y que por lo tanto así puede ir a la universidad y financiársela. No es lo mismo hablar de educación gratis que hablar de que a nadie que tenga el talento le falte para ir a la universidad. Son cosas completamente diferentes. Yo soy partidario de lo segundo, no de lo primero. Seguimos conversando con el abogado Axel Kaiser de la Fundación para el Progreso, autor de La Tiranía de la Igualdad. Hay un punto que insinuaste al comienzo de la conversación, Axel, que me gustaría ahondar. Tu crítica a la derecha y al empresariado en Chile. En algún pasaje del libro tú dices que la élite empresarial, por ejemplo, creyó de manera adolescente, durante todo este tiempo de crecimiento que hemos tenido en los años anteriores, que se podía beneficiar del sistema sin comprometerse con su defensa, la que desde luego habría implicado denunciar y contener los abusos que se cometían por parte de algunos empresarios. ¿Cuál es tu análisis ahí? ¿Los empresarios no han estado a la altura de su propio modelo? Yo creo que no han estado a la altura de un modelo en el que nunca creyeron, porque digamos las cosas como son. Cuando se introduce este sistema económico más libre, cosa que Chile había tenido en el siglo XIX hasta principios del siglo XX también, los principales opositores, además de ciertos sectores dentro de las Fuerzas Armadas, obviamente, que eran estatistas por naturaleza, fueron los grupos de interés económico que se beneficiaban de todo el sistema de sustitución de importaciones estatista que existía en la época y que les daba privilegios, subsidios, protección comercial y todas esas cosas. Y luego que se hacen toda esta reforma en los 90, en los 80 y todo lo demás, no se incorporan como propio necesariamente estos ideales de la sociedad libre y de la libre empresa. Sí se acepta que el sistema funciona mucho mejor y algunos están obviamente de acuerdo con eso y también se benefician todos, porque esa es la realidad de las cosas, pero no se comprometieron tampoco con la defensa de ese sistema que les permitió a ellos salir adelante y nos permitió a todos salir adelante según todos los datos que hay disponibles. Entonces creo que ellos sí fueron en ese sentido muy inconscientes. Ellos estoy hablando sobre todo de los empresarios más grandes, porque acá la mayoría de los empresarios no son grandes, no nos olvidemos de eso, pero que tienen una responsabilidad en cuanto líderes de su sector de velar porque las bases del sistema que les ha permitido salir adelante de ellos y en general a todo el país se mantengan, y también tienen una responsabilidad de denunciar y de ser muy drásticos con sus colegas que incurren en abusos y situaciones que son una violación de las reglas del juego, porque al final hay reglas del juego que no se pueden violar y es muy preocupante cuando sí se violan y los gremios o la gente que trabaja, los colegas en el fondo se quedan callados, ¿te fijas? Se entiende que a veces eso ocurra porque al final nadie quiere, es como un futbolista que acusa al otro que estuvo con doping, es difícil, pero hay que hacerlo, hay que condenarlo abiertamente. Sobre todo cuando están agremiados, ¿no? Porque aquí nosotros hemos sido muy críticos de que los gremios empresariales muchas veces ni siquiera se han pronunciado sobre casos como La Polar, Cascada. No, y tienen que pronunciarse. Platas políticas. Exacto, y tienen que pronunciarse de manera categórica y predicar con el ejemplo, porque aquí hay un sistema que, si bien es perfectible todo lo que uno quiera, nos permitió salir adelante a todos los chilenos. Esa es la verdad de las cosas. Y yo desafío a cualquiera que me muestre una estadística que pruebe lo contrario. Yo ya lo he tenido este debate varias veces y nadie me ha probado con ni una sola estadística que hemos retrocedido en ningún indicador relevante, oficial. Axel, estamos con... Sí. Y bueno, perdón, para terminar el punto, me parece que tenemos que ser conscientes de eso, porque si transitamos por el modelo alternativo, que es el modelo socialista clásico, antiguo, estatista o populista que hemos visto en América Latina, y que creo yo es el que está llevando a cabo este gobierno con pésimos resultados. En un año nos tiene en el suelo. ¿Estamos en la línea de Argentina y Venezuela? No, sí? Todavía no, pero la línea, o sea, proyecta lo que se está haciendo aquí a 5, 6, 7, 8, 10 años más. Y si se sigue en este camino, no vamos a terminar como Venezuela, eso no lo creo por ningún motivo. Pero vamos a parecernos más a lo que es el resto de América Latina, que es de donde nos habíamos despegado y donde no quisiéramos volver. ¿Por qué vamos a cometer un error de esa magnitud? Me parece que sería fatal para nuestra prosperidad. Imagínate, en un año después de la reforma tributaria ya está aumentando el desempleo, ya tenemos la grande. Ahora viene el tema de China y todo esto que nos va a empeorar más las cosas todavía. Pero gran parte de la crisis que estamos viendo en Chile fue hecha en casa y hecha por reformas mal hechas, inspiradas en una ideología igualitarista, como digo yo, en La Tiranía y la Igualdad,
que es contraria a la libertad y por lo tanto contraria a que la gente desarrolle sus capacidades, su singularidad y su dignidad para salir adelante. Y eso no nos va a llevar a buen Axel, puerto. se nos va acabando el tiempo para poder avanzar. Estamos con Axel Kaiser, autor de La tiranía de la igualdad. Axel, cuando se habla de que Chile es el segundo país de la OCDE con mayor desigualdad de ingresos, cuando hablamos de que hay un gran porcentaje de chilenos, más de 1 millón de chilenos que según un estudio de Fundación Sol percibe el sueldo mínimo de este país trabajando más de 45 horas a la semana, hay que ver cómo se sobrevive con 240.000 pesos mensuales, la gran pregunta que nos hacemos mucho. En fin, cuando hablamos de que la brecha entre, por ejemplo, el que gana el sueldo mínimo y un parlamentario es de 37,2 veces de diferencia, ¿cómo desde tu, digamos, cosmovisión, cómo abordas tú un fenómeno como aquello? Mira, la pregunta es ¿qué hace que haya países ricos y qué hace que haya países que no son tan ricos? ¿Por qué no somos como Suiza, por ejemplo? Bueno, esto es una cuestión de teoría económica y evidencia empírica. Aquí no hay que argumentar desde las emociones. Mira, si tú vas a un ranking de libertad económica en el mundo, te vas a dar cuenta que en los países con más libertad económica en el mundo, el ingreso de los más pobres, que es lo que nos preocupa, es 10 veces superior al de los países con menos libertad económica en el mundo. Nunca en Chile ha habido un mayor promedio de ingresos que hoy, en la historia de Chile. No hay ni un, no hay. Esa situación que tú describes de la gente que vive con el salario mínimo, que además recibe una serie de transferencias y que por lo tanto no es que viva con el salario mínimo, hay una serie de transferencias que realiza el Estado que complementa esos ingresos. Ojo, sí, pero tienes que parar la olla de la casa con 240.000. De acuerdo, pero ojo que hay complemento, no que la gente sin no duda, se lleve a engaño de que solo son los 240.000 pesos. No es así, es una situación que sin duda es preocupante y que tenemos que mejorar. La pregunta es cómo evolucionamos para mejorar eso. Y hay respuesta a esto. Lo que tenemos que hacer es crecer económicamente, es que se cree más riqueza y eso es lo que te permite que haya mayores salarios. Para eso tú tienes que tener una economía que se está invirtiendo. Invirtiendo tú creas empleo, creando empleo tú generas mayores ingresos familiares. Y eso te permite además reactivar el consumo y así se genera un círculo virtuoso que es como los países salen adelante. Esto no es una cosa misteriosa, ni mucho menos. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Todo lo contrario. Estamos destruyendo los incentivos para invertir en Chile, estamos con una reforma laboral que va a ser nefasta, la reforma tributaria fue un desastre. Tenemos impuestos a las empresas más altos que en Suecia, en este minuto en Chile, más que el promedio de la OECD. ¿Cómo la gente va a invertir a Chile, va a crear empleos en Chile? Vamos a subir los salarios, vamos a mejorar el problema que tú estás describiendo. Si lo que estamos haciendo es espantar precisamente a todos los creadores de empleo, estamos haciendo la vida imposible para que la gente haga negocio en el país. A mí me parece que eso... Todos nos preocupamos, a mí me parece fundamental un tema emocional, a mí me parte el alma ver cómo estas políticas están dejando en la calle a la gente y les están al final robando la posibilidad a ellos de salir adelante y darle un mejor futuro a su familia. Axel, ¿quién representa para ti las ideas que tú señalas en términos políticos? Porque yo no he escuchado a ningún parlamentario por lo menos defender las ideas que tú señalas, yo creo que no saldrían elegidos, pero ese es otro tema. Yo he escuchado a muchos. No, pero así decir que el Estado prácticamente no tiene que tener ninguna participación, digamos, no te lo dice. Toda la UDI plantea eso, ¿no? Quiero especificar una cosa. Yo no estoy diciendo que el Estado no tenga ninguna participación. Yo creo que la responsabilidad de salir adelante y de generar progreso es de los privados, no de Guillo Girardi, no de los políticos, no de Ábalos, no de la presidenta Bachelet, porque no saben hacerlo tampoco. Ya, pero espérate, ¿pero quién te representa pues del escenario político? Nadie. ¿Nadie? Tú una vez dijiste Andrés Velasco. Nadie. Andrés Velasco me parece que Andrés Velasco está más cerca de una posición liberal integral porque cree en la dignidad, cree en la libertad tanto en lo moral como en lo económico. El que no cree en la libertad en lo económico, en la libertad de las personas de disponer de lo que se han ganado con su esfuerzo, en la libertad de emprender, en la libertad de salir adelante y tener éxito, no cree en la libertad. Así como el que tampoco cree en la posibilidad de las personas de decidir en ámbitos valóricos, no cree en la libertad de manera integral. Y por eso yo me identifico más con una persona como Andrés Velasco, a pesar que tengo diferencias muy grandes en muchas cosas con él, sí es una persona que entiende que acá no hay varitas mágicas. ¿Cómo hacemos que el sueldo de 200.000 se multiplique por 10 de la noche a la mañana? Le subimos el impuesto a todos los ricos, que es lo que dijo el gobierno, y con eso le arreglamos el problema. Andrés Velasco, que es economista, entiende que si tú haces eso, al final vas a terminar perjudicando precisamente a los que pretendes ayudar. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene, me parece a mí, más los pies en la tierra que lo que era el ministro Alberto Arenas, que nos decía, no, esto no va a tener ningún efecto sobre la inversión. Resulta que se desplomó con la reforma tributaria a la inversión. Entonces, yo diría que tengamos cuidado, que no hay recetas mágicas, y que seamos prudentes, que no desconozcamos los avances que hemos tenido, no hagamos como que este es el peor país de la historia de Chile, porque toda la evidencia, todos los datos lo que te prueban es que íbamos por buen camino, faltaba mucho, había que hacer correcciones, todo lo que uno quiera, pero íbamos por buen camino. Y si ahora cambiamos el auto que vamos manejando por uno
que no tiene la potencia que tenía el que veníamos manejando, no vamos a llegar al destino que queremos llegar, nos vamos a quedar botados en medio camino. En una línea, porque se nos acabó el tiempo, ¿aborto? ¿Eres partidario del aborto? De despenalizar el aborto. De despenalizar el aborto en todos los casos, no solo en 3 causales. Ya, eso por un lado. Dentro de un periodo de tiempo limitado. ¿Matrimonio homosexual? Ningún problema. ¿Adopción de hijos por parte de parejas gay? En principio tampoco tengo un problema con eso. Correcto, o sea, tú eres liberal 100%. 100%. Creo en la libertad de las personas, me parece increíble tener que dividirla. Mira, el Estado te prohíbe hacer esto en este campo, pero te permiten esto. Entonces, para los negocios no tienes libertad, para todo lo demás sí, o para todo lo demás tienes libertad, que es el caso de mucha gente de centro izquierda o de izquierda, pero para hacer negocio y todo lo demás no tienes libertad. ¿Cómo es posible eso si la libertad es un valor que debe defenderse de manera integral? No sé, yo no entiendo esas inconsecuencias, pero yo por lo menos soy partidario de la libertad integral, por eso creo que el Estado no debe meterse ni en la cama ni en la billetera de las personas. Gracias, bien, pues, Axel Kaiser, por haber estado conversando en ADN hoy. La tiranía de la igualdad, libro que además lanzarás el próximo jueves. Este jueves, y por otro lado ya está a la venta en las librerías. La tiranía de la igualdad, porque el proyecto de la izquierda destruye nuestras libertades y arruina nuestro progreso. Axel Kaiser, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted. Buenos días.